¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, no sé en qué momento los va a encontrar este video. Este es el primer video de nuestra serie en donde vamos a revisar nuestro proyecto México, Crisis y Elevación. Es un proyecto que estamos trabajando con artistas de diferentes disciplinas para hacer visible una documentación estética. Y eso es que hay que tenerlo claro, ¿no? Esto es quizá de los primeros apuntes que se pueden ir generando. Una documentación estética de la crisis de nuestro país, del noreste de México, ¿no? De este sitio en el que participamos, en el que hacemos nuestra vida. Y bueno, como saben, este proyecto es un proyecto grande, serio, donde se seleccionaron diferentes talentos. Y si estás viendo este video es porque, bueno, fuiste seleccionado para trabajar este proyecto en un reconocido museo de Texas. Y bueno, el objetivo de este primer video es hacer una reflexión sobre el concepto de crisis. Vamos a dividir nuestro estudio en varios videos, pero es importante que empecemos por el principio, ¿no? Por explorar la crisis. Entonces, a partir de aquí, cada artista en fotografía, en ilustración, en pintura, sacará sus derivadas, ¿no? Explorará su relación personal con la crisis, documentando, explorando, modificando, lanzando una visión del mundo a través de su talento propio. Y en este primer video vamos a explorar la idea de crisis. No es una idea fácil, es una idea compleja, es una idea potente, es una idea que tiene ciertas características que vamos a abordar desde el estudio de la civilización, en la medida de nuestras posibilidades, claro está, y también sus derivadas estéticas, es decir, quién ha explorado la crisis estéticamente. Em, y nada, yo espero que sinceramente les sirva para establecer una relación con su propio trabajo, con su propia obra. Eh, Todos ustedes tienen una habilidad para transformar ideas en símbolos y espero que este video les sirva para explorar ese concepto tan poliédrico, ¿no? Que tiene muchas salidas, el concepto de crisis. Entonces, ¿qué les parece si estudiamos? Vamos a abrir nuestro documento y vamos a explorar lo que se ha dicho de la crisis en Occidente. Vamos a ver a pensadores, vamos a ver artistas, nada más. Creo que es suficiente, ¿no? Y bueno, continuemos a partir de aquí con nuestra reflexión estética, que es lo que se espera de ustedes, que documenten estéticamente las crisis que padecemos. Eso es lo que se espera de un artista. Entonces, nada, venga, vamos a explorar esta idea. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo vamos a explorar esta crisis? Vamos a explorarla en dos sentidos que se complementan. Primero, como un desmoronamiento, ¿no? Como un piso que en apariencia era sólido, ya vimos que no tanto, se abrió, se desgarró el piso social, el piso, no sé, espiritual, el piso económico, el piso de seguridad, se abrió. Es decir, que los dispositivos que atravesaban la realidad no eran tan fuertes como pensábamos, ¿no? Entonces, una crisis es explorar un sentido de desamparo, de incertidumbre, de caos, ¿no? Esa incertidumbre, cómo transportar al arte esa incertidumbre, esa es labor de ustedes. Eh, Nuestros trabajos irán bordeando ese tema, el tema de esa apertura que se abre, que es muy dura y muy dolorosa, ¿no? La crisis en el sentido de desmoronamiento. Esa es la parte que vamos a explorar el día de hoy, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay ideas que estructuran la realidad, que la conforman, que nos ubican existencialmente en un punto dado y que cuando se rompen, cuando se abren, cuando fallan, cuando se vencen, entonces es que entramos a una realidad que a veces es insoportable. No tengo que contarles nada más. Todos nosotros somos del norte de México. La mayoría de nosotros sabemos qué pasó acá, estamos en un punto increíblemente particular de la historia, ¿no? En donde estas ideas que estructuraban nuestra vida, nuestra realidad, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestro género, todo eso se diluyó. No soportó el avance de la violencia y eso es tremendo, tremendo. Se tiene que explorar desde las artes. Bien, entonces, ¿qué es la crisis? Etimológicamente,
viene de un estado de caos o incertidumbre, ¿no? Una crisis se explora como estado de incertidumbre. Esto es sobre todo muy interesante para los fondos. Cuando se trabaja el fondo de nuestra propuesta, tiene que estar presente de una u otra manera esta sensación de incertidumbre, esta sensación de acabamiento, esta sensación de caos, de que no hay seguridad, que estamos pisando un magma incomprensible que a cada paso se puede desmoronar, que a cada paso se puede abrir. Hoy estamos explorando el concepto de crisis, luego estudiaremos la idea de elevación para los que son un poco más, les gusta más la esperanza. Entonces, esto es la crisis, es un estado de incertidumbre. ¿Quién lo ha registrado? Bueno, lo ha registrado un montón de artistas. Este es un Rembrandt. Esta experiencia del vacío está presente en Rembrandt, este acabamiento de la visión del mundo. Vean este cuerpo que representa el Salvador, el Mesías, pero que está roto, que está deshecho, que está descompuesto. Y atrás de este chorro de luz aparece una tiniebla que ya se cimbra sobre el panorama. Esta experiencia del vacío es importantísimo. Claro que Rembrandt todavía es una persona que necesita de una seguridad y por eso narra la caída del maestro. Pero este cuerpo descompuesto es lo que nos interesa, ¿no? Este cuerpo que significaba antes la seguridad, que significaba la posibilidad de tener un piso, ahora está deshecho. Entonces esto nos lleva a un acabamiento de una visión del mundo, a un sitio, piensen ustedes en aquello que estructuraba la realidad y que quedó como el cuerpo de Cristo. Piensen ustedes en aquello que nos colocaba en un sentido de la existencia y que acabó así, que acabó deshecho, que acabó en un estado de postración, ¿no? Entonces, esto es lo que llamarían más adelante algunos pensadores la experiencia del vacío. Quizá esto es lo que nos conviene reflexionar en nuestra narrativa, ¿no? ¿Cómo experimentamos el vacío? Cuando hablé con ustedes por teléfono, toqué este punto con cada uno de ustedes. ¿Cuál es la experiencia del vacío? ¿Qué significa habitar en un sitio tan potente y tan soberbio como el noreste de México, como la ciudad de Monterrey? ¿Eh? ¿Qué significa habitar en Reynosa, en Torreón, en Victoria, en Saltillo, en las fronteras, en Alemán, en Matamoros, en todos estos sitios que están abiertos, en donde el acceso a lo horroroso está más cerca de lo que todo el mundo quisiera? Entonces, esas narrativas se tienen que pensar, se tienen que repensar, se tienen que estetizar. Muy bien. Bueno, ¿qué experimentamos más allá del noreste de México? Una civilización que se va diluyendo. Es decir, ¿cómo sabemos que se diluye una civilización? Sabemos que una civilización se diluye cuando los puntales que la estructuraban no funcionan más, ¿no? Y esto tiene que ver en ámbitos desde lo sexual hasta lo político, desde lo educativo hasta lo religioso. No, es este basamento, esta base social, esta fundamentación se fue, se huyó, se rompió, no existe más, no hay de dónde tomarse, simplemente hay pequeñas islas a donde podemos transitar para estar medianamente seguros, pero la seguridad es casi, casi una ficción. Es decir, que estamos instalados en lo líquido, en lo abierto, en lo roto, ¿no? Y esa parte nos conviene estetizarla también. Bien, bueno, me siguen perfectamente. Una de las películas que mejor lo registra, pues es claro, El pianista de Roman Polanski, ¿no? Este es el pianista, no recuerdo el nombre del autor, del actor, pero ustedes seguramente sí. ¿Qué más? Atraviesa un sitio roto, ¿no? Atraviesa la desilusión, no hay asideros. Esto es quizá un extremo porque es la Segunda Guerra y ahí sí había un acceso a la violencia mucho más evidente, pero las violencias que hemos experimentado en el norte de México no están demasiado lejos de esta violencia, ¿no? Entonces, esta es la experiencia de esta disolución civilizatoria con la que el artista en un punto de su vida tiene que meterse. Entonces, atravesar lo roto. Eso quizá pueden ir marcando algunas de las frases que les interesen y a partir de ahí se puede generar una estética. Muy bien, para eso está esta clase. Muy bien, ¿quién más ha trabajado este tema? Pues claro, ¿quién más? El padrote de la pintura, el Goya, el más alto, el príncipe del desamparo, ¿no? Que es Goya.
en sus tauromaquias, en sus disparates, en sus caprichos. Vean los fondos, por ejemplo. Son fondos inciertos que toma quizá de Velázquez. Cuando Velázquez registra los borrachos, los descontextualiza y entonces abre una relación con lo infinito, con lo terrible, y solamente coloca a sus objetivos estéticos en un no mundo, en un no lugar. Y a partir de ahí sobreviene el horror sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De parapeto, ¿no? De trinchera. Entre nosotros y el horror no hay trinchera. Y Goya hace muy bien. Aparte, es un profeta del expresionismo y del simbolismo, ¿no? Al romper los rostros, al participar el rostro de la potencia del fondo en el que está colocado simbólicamente estos seres, ¿no? Acosados, estos seres deformados, estos seres que a veces no sabemos si son, ay, si es humanidad o si es horror, o dónde acaba la humanidad y dónde empieza el horror, dónde acabamos nosotros y empieza lo salvaje. Estas preguntas se abren en la mirada del que especta cuando espectamos a Goya. Esto está bien chingón, ¿no? Esta es la referencia de la crisis. Por eso en algunas de mis clases hablaba muchísimo, en los que tuvieron clases o cursos conmigo, del acceso al horror. Y esto descolocaba mucho a artistas demasiado cómodos en temas como la esperanza, o demasiado cómodos en temas como el arte como refugio. No. Desde la perspectiva de estos grandes trabajadores del arte, el arte no es otra cosa que el ejercicio de la crisis. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué le pasa a la civilización occidental? Obviamente, tiene un ansia de fundamento, y lo que se puede trabajar desde mi punto de vista es la huida de esos fundamentos, ¿no? Todavía necesitamos un sitio en donde reposar, en donde operar. Entonces, claro que perdón, cuando se presenta estos grandes accesos a la violencia, cuando la violencia nos sitia por todos lados, cuando la violencia no, reclama su lugar o va colonizando la realidad, claro que la mirada busca fundamentos, pero no están. Entonces es una poética del desamparo. Ahí está. Frase de Facebook, nomás por favor cíteme, si es tan amable. Bien, ¿qué es lo que fracasó? Las grandes unidades. Las grandes unidades fracasaron, se fueron, se diluyeron. El acceso a lo terrible fue tan potente, fue tan evidente, fue tan lascivo que se disolvieron las grandes unidades que daban sentido, que estructuraban la realidad. Qué chingón, es una etapa tremenda para pensar, no sé si para vivir, pero sí para hacer arte. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una fotografía del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, les recomiendo que lo googleen. Jesús Abad Colorado habla de esto, ¿no? De cómo la realidad se parte por el medio, cómo se desactivan los dispositivos que la sostenían, merced a una violencia extrema, ¿no? Esta es una guerrilla, él es colombiano, voy a suponer, sin conceder, habla en Colombia, y está aquí un santo niño, no sé qué será, los que fueron el catecismo, que aquí tenemos varios, seguramente lo reconocerán más que yo, y está aquí, pero está ahí nada más como una decoración, como un punto casi, casi, casi fantasmal en medio de una violencia. Y los que conocen la historia de la América Latina, los que han estudiado un poco el caso colombiano, bueno, sabrán que pues, no hubo religión que resistiera a toda la violencia que se mamaron en Colombia, ¿no? Y también nosotros. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una civilización en donde la posibilidad de exterminio está latente. Sí, se ha refinado la muerte, ha sido más industrial, más total. Entonces, aquí hay una frase que me gustaría que tomaran, no sé si como mantra de este proyecto, ¿no? Como una revisión a fondo de lo que queremos hacer. Dice Walter Benjamin: jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez un documento de barbarie. Entonces, el arte la narra y captura con composición, con ritmo, con matiz, con trabajo de textura, con lo que ustedes quieran, captura una realidad dada. Y aunque puede parecer que las captura bellamente por el efecto de las composiciones y de todo lo que he mencionado, en el fondo subyace un momento
de terrible, de lo terrible, ¿no? Entonces, esta relación, esta tensión es lo que nos conviene, ¿no? Esta tensión trágica entre cómo estos elementos que están diseñados para ser bellos, como la composición, de pronto también pueden atrapar a lo inenarrable. Bien, entonces eso es un poco lo que le toca hacer al artista en sitios donde la violencia se ha ensañado con la sociedad. Muy bien, estas son las grandes unidades que han fracasado. Como ven, la serenidad juega un papel muy importante en otros estadios del arte. Aquí tenemos una Virgen del Apocalipsis, me parece que es de Miguel Cabrera, pero vean cómo ante el horror se responde con serenidad. ¿Ven? Vean cómo este es el Apocalipsis del Greco. Inmediatamente reconocemos el gran estilo del Greco porque es inimitable y porque es audaz, pero también hay una serenidad en el Apocalipsis. Y acá tenemos también a la Virgen y el dragón y hay una serenidad enfrente del horror. Bueno, esto es lo que ya fracasó. Estamos en estado de alerta. Dicen los grandes pensadores contemporáneos que ya no hay sitio donde reposar, que el arte, y fíjense bien, y esto también lo puede marcar, frase de Instagram, la más mesita, es esto, ¿no? El momento de la serenidad ha pasado. El arte es un continuo estado de alerta. Se mamó directamente. Bien, eh, esto ya nos acerca un poco más. Estos son algunas pinturas. Una de estas es de William Blake. Y aquí la serenidad ya empieza a disolverse lentamente, empieza a pasar a otros estadios. Esta muerte de la belleza que narran algunos autores del siglo XIX se da en el arte, ¿no? Ya la belleza no es el momento jerárquico más alto, ya la belleza no es lo que va llevando la potencia del arte, ya hay otras cosas muy poderosas que el artista quiere intentar y que no le es suficiente la belleza para narrar lo terrible, la pesadilla, la orgía, todo lo que se destapa y que es parte de la experiencia humana. Entonces, una de las cosas que primero se van cuando la belleza ya no es suficiente, cuando ya no hay un sitio de llegada, porque recuerden que la belleza históricamente es una elevación a un sitio, a un ultra, a un mundo del más allá, a un extramundo. Entonces, cuando se empiezan a resquebrajar las funciones de la fe, la belleza queda sobrante. Y hay otros estadios estéticos que le son más propios al arte, ¿no? Como lo terrible, lo sublime, la orgía, la ira, la esperanza en el medio de lo roto. Hay cosas más potentes y aquí ya se empieza a desarraigar la serenidad y lo estrictamente bello per se en el arte, ¿no? Y bueno, acá tenemos otra unidad que ha fracasado, que es la razón. Este es un mural del que nunca me acuerdo de quién chingados es, pero ustedes seguramente sí. No sé si es de Siqueiros. No sé si es un Rivera, la verdad es que no sé. Lo que les quiero decir es que el centro de esta reflexión y el mural se llama Hombre controlando o controlador del universo, es esto que también ya falló, ¿no? Aquello que venía a sustituir a la fe es este entramado racionales e ideológicos y también hay una serenidad muy clara, ¿no? Aquí en Lenin, en Trotsky, en las masas populares, pero hay una serenidad que parte ahora de la razón. Bueno, eso también ya se evaporó. Eso también ya entró en conflicto con lo horroroso. No hay razón que pueda combatir a lo que pasó con las guerras intestinas de los narcotraficantes en el norte de México. No hay razón que llegue ahí. No hay sitio. Este ser que está aquí en medio no tiene previsto el ataque de este salvajismo bárbaro y no hay un sitio en donde pueda entrar en una verdadera parapeto, ¿no? La razón ante lo que nos pasó en el norte de México. Muy bien, bueno, y pues retrocedemos en el tiempo algunos años. Este es un anónimo del siglo XII, como este Cristo científico, ¿no? Que todo lo tiene calculado, llevando al extremo la filosofía de la Edad Media, donde hablan autores, pues que vivimos en el mejor de los mundos posibles, todo está planeado, todo está calculado, incluso la maldad está calculada, porque de toda maldad sale una reflexión sobre el bien. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama La escritura del Dios, de Jorge Luis Borges, que lo pueden leer, y habla sobre cómo se entendía esto de vivimos en el mejor de los mundos posibles a pesar de que existe la maldad. Entonces, este Cristo científico, que es un Cristo calculador, pero que rompe los márgenes, como acá, es el que todo lo calcula. Entonces, también hay mucha serenidad. Y esto también se fue.
en nuestra estética, ¿no? Tenemos aquí ahora los flamencos, en donde el bien y el mal entran en un conflicto muy potente y la maldad tiene un límite, que es el bien, el amor, lo bueno, lo bello, lo sereno. Entonces, estas cosas son las de las que venimos, las que venimos arrastrando en nuestra tradición estética, ¿no? Aquí está el bien y el mal peleándose por un alma humana, que tiene un poco relajadas las pasiones en esta parte del pelvis, y luego tenemos al ángel, ¿no? Que es sereno, que es bello, que es bueno, que es valioso, que es valeroso, y que sobre todo que es bello y que está sereno en medio de la aparición de este superángel bien chingón, con ala de mariposa, ¿no? Lo feo, lo horrible, está ahí para que resalte lo bello, para que lo bello tenga un espacio de florecimiento, ¿no? Es como cuando te ponías en la foto de la prepa al lado, pues, del que no estaba tan guapo para lucir tú, bueno, es ese mismo efecto, ¿no? Entonces aquí está una tradición estética que ya no es posible en, en nuestro presente estético. ¿Qué pasa entonces? Pues lo mismo, Goya lleva al punto del arrasamiento de la belleza, la desarraiga. Si ahora hay un punto focal, hay otras cosas que destacan en el curso focal, cómo se focaliza la estética, y es la experiencia del vacío. Entonces, el chorro de luz que antes estaba en el ángel, ahora está en el que resiste en medio del horror y que no tiene que ser necesariamente bello, sino resistente. Aquí están las unidades como la iglesia que fracasa, como el Estado que asesina, como la sociedad que no tiene fuerza para ver lo horroroso. Entonces Goya destaca al que sí tiene fuerza y al que trabaja en medio, el que opera en medio del horror, pero no anula el horror, no lo combate, simplemente se propulsa desde ahí. Chingoncísimo. Bien, entonces, hay preguntas que van surgiendo que le dan punto de partida a nuestra estética, ¿no? Un punto de partida es esto, ¿no? ¿Cuál es el sistema de blindaje contra el poder amenazador de lo terrible y lo disolvente? ¿Dónde descansa la cultura? Entonces, Freud habla en dónde descansan las culturas. Bueno, hay algunos ingredientes que en esto que llamamos cultura, ¿no? Una cultura es potente cuando inventa mitos destinados a retener la vida en forma de ilusiones, como puede ser la fe, como puede ser el amor, como puede ser la imagen, ¿no? Esto es material bien precioso, ¿no? Entonces, cuando una cultura sabemos que todavía está viva y efervescente, que es ante la andanada de lo terrible, es instructura un mito, ¿no? Y ese mito, pues creo que hoy es la imagen. No sé si ustedes estén de acuerdo o no. Bueno, ¿qué más? Claro, la creación de sistemas religiosos como una posibilidad de entender incluso por qué existe el mal. Un gran libro de esto, pues claro, es el libro del profeta Job, no era profeta, del santo Job. Y cómo operar ante la andanada de la maldad. Entonces, los sistemas religiosos, pues claro que cumplen o cumplían o siguen cumpliendo, no sé, esta función de alcanzar un entendimiento de la existencia, sobre todo ante la perspectiva de la existencia del horroroso, de la aparición de lo horroroso. Entonces también se desarrollan sistemas de pensamiento y de conocimiento con el fin de explorar las heridas que causa la existencia. Esto es básicamente lo que podría ser una cultura viva. Entonces nos toca revisar si nuestra cultura sigue viva, si los mitos que hemos desarrollado en la aparición de los nuevos horrores en nuestra ciudad, en nuestra cultura, en nuestra atmósfera, en nuestro entorno, son lo suficientemente capaces de blindarnos. Y si no lo son, o si son muy nuevos, esto es una pintura, güey, esto es una ilustración, esto es un tatuaje, esto es un graffiti, esto es un cuento. Entonces, esto es básicamente lo que quisieran ver nuestros amigos que visitarán nuestra exposición. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice el tío Frederick? Bueno, dice que cómo experimentamos el vacío. Bueno, el vacío es un crepúsculo cultural, es decir, cuando revisamos lo anterior y no tenemos capaz de generar mitos que nos ayuden a operar en la existencia, entonces somos puro miedo. ¿No? Y el miedo empieza a recluirnos en identidades, en religiones, en tal, en sistemas políticos, y nos recluye. Entonces ya no creamos y reinventamos y movemos.
nos refugiamos, ¿no? Lo que nos piden los políticos que hagamos, lo que nos piden los sacerdotes que hagamos, ¿no? Entonces, quizá por eso el arte es muy importante porque al final de todo es un ejercicio de liberación. Sí, se mamó también. Entonces, no impera la huida, es lo dice Nietzsche, siempre hay un miedo que nos atenaza. Todo lo que podemos hacer son dulces bálsamos imaginarios de seguridades inventadas porque vamos en humillante retirada. Por eso vuelvo al tema de la imagen. Mientras yo me vea bien en Instagram, que se vaya a la mierda el mundo, mientras mi imagen pueda estar, pueda denotar cierto felicidad y placer, no importa y no me puedo conectar con el horror. Entonces, es entonces cuando el vacío nos empieza a carcomer. Muy bien, ¿quién ha experimentado estos vacíos o estas crisis? ¿Qué artistas lo han registrado de manera potente? Bueno, pues Caravaggio, ¿no? Si ustedes estudian a artistas que han enfrentado la crisis, verán un caravallismo que siempre está pintando el momento exacto de la muerte. En Narciso, en la cabeza de Medusa, en Judith y Holofernes, en el descendimiento de la cruz, en la muerte de San Pablo, perdón, en la muerte de San Pedro. Todas sus pinturas nos llevan a ese momento crepuscular en donde enfrentamos la frontera del vacío. Y eso es lo que es el norte de México, estimadísimos pintores, ilustradores, tatuadores, diseñadores que están en este proyecto, fotógrafos, es la frontera del vacío. No, Caravaggio se sentiría quizá muy en casa retratando estas ciudades nuestras que son un acceso a la muerte directamente, ¿no? No es una visión pesimista, es una visión honesta. Esto es lo que nos pasa. En África tendrán otras cosas, en Sudamérica tendrán otras, pero estas son las nuestras, ¿no? Nuestras ciudades se convirtieron en ciudades Caravaggio, ¿no? En ciudades que están al límite de lo muerto, al límite de la muerte. Claro que para Caravaggio era distinto, porque la muerte era una entrada a un mundo del más allá, pero para nosotros no. Es un acabamiento y un acabamiento violento. Entonces, esas cosas no las podemos obviar, estimadísimos estudiantes. Perdón, no estudiantes, porque no estoy en el TEC, estimadísimos artistas. Otro que lo trabaja muy bien es Gustave Doré, cuando baja con Dante ilustrando la Divina y aparece este mundo de horrores, este mundo muy, pues claro que le da vida al simbolismo y quizá al surrealismo, pero que hay un tipo aquí que sostiene a Dante, que es Virgilio, y la clave del cuadro no es el horror, es quien sostiene a Dante, que es Virgilio, que es la sabiduría, que es la lucidez, que es el enfrentamiento, que es la serenidad. Dante no puede con lo que está viviendo, pero lleva a Virgilio que lo toma de la mano. Esta mano que se abre por acá ya sería imposible quizá en nuestras sociedades o de momento no sería algo que está a la vista. Entonces, el arte desde el siglo XX desfocaliza la mirada de la mano de Dante y nos llevaría a todo lo demás. Perdón, ¿qué pasa acá? Que hay manos que buscan asideros y no las tienen, solamente uno lo tiene. Miren la relación de la mano, no hay vínculo con ninguna mano. Y la mano acá está ahí para matar o para mostrar, perdón, el horror. Y la mano de Dante está ahí para mostrar la seguridad o la certeza o la serenidad. Entonces, aquí hay un tránsito que hace la mirada en el siglo XIX y XX y sobre todo después de la Guerra Mundial de la Segunda, en donde todo lo que se hace es barbarie, según algunos autores esta mirada transita y se desfocaliza de lo sereno a lo terrible. Muy bien. Y bueno, pues tenemos el gran autor de la crisis de los flamencos, que es Bruegel. El cuadro este se llama El triunfo de la muerte y donde es pura crisis. Aquí ya no hay un momento de esperanza en ningún sitio, ¿no? Es una peste acabando con el mundo. Mira nomás qué profético, ¿no? Y son calaveras, estas calaveras que después retomaría Posada. Y estas calaveras que van explorando la idea de acabamiento, ¿no? Dicen que el cuadro empieza aquí con unas calaveras arrasando el último árbol de la humanidad. Y luego en los cuatro puntales acá hay un rey que no puede detener a la muerte, acá hay un poeta que no puede detener a la muerte, por acá hay una iglesia que no puede detener a la muerte. Y de ahí en fuera dicen los que han estado frente a este cuadro que se escucha la calavera, que se escuchan los huesos de las calaveras atacando, ¿no? Si ustedes lo ven en Wiki, van a ver
cómo son muertes muy imaginativas. Acá tenemos una muerte reflexiva que no quiere matar, pero que está metida. Tenemos muertes cantantes, tenemos una muerte que está metida en el único sitio ecológico de todo el sitio, que en todo lugar, porque es un desierto, ¿no? Tenemos muertes lascivas por acá que quieren atacar sexualmente a una chica. Tenemos muertes capitalistas que van haciendo negocio con la muerte, ¿no? Tenemos a la muerte que mata al poder, que mata al rey, tenemos a la muerte que mata al poeta, tenemos a la muerte que mata al viajero. No hay quien se salve. Aquí no hay sitio para la esperanza. Parece una novela del Marqués de Sade que se llama la novela de Sodoma, ¿no? Y también la hizo Pasolini después. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero ahí está esa parte de no haber esperanza. Quizá esto les parecerá un poco extremo, pero quizá generaciones posteriores nos van a ver así, ¿no? Nos van a ver con esta misma intensidad trágica. 120 días en Sodoma se llama la novela. Bien, entonces estos son los que se han atrevido a registrar las crisis. Entonces, ese debilitamiento acontece en un sitio crepuscular de la cultura, diría un profesor, el profesor Sáez, ¿no? Entonces, repetimos lo que dice Nietzsche, está nuestra sociedad en humillante retirada. Este es el bombardeo de la ciudad de una ciudad alemana y a la vista de una estatua que nada puede hacer sino observar en una retirada. La pregunta para ustedes que van a pintar, que van a ilustrar, que van a fotografiar, es si estamos en una humillante retirada, si estamos experimentando el vacío. Es un documento de vacío lo que vamos a hacer, es un documento de lucidez, es un documento de valentía. ¿Cómo quieres trabajar tu obra, no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de un documento de parresia. La parresia se explica cuando la verdad duele tanto que escapa a las mordazas de la censura. Cuando la norma común excede y la moderación de la convivencia humana, la moderación que la convivencia humana necesita ya no está ahí. La convivencia humana necesita de la mentira, de la ficción, pero quizá el arte tiene que escapar de esa mordaza. Entonces lo que estamos haciendo acá son ejercicios de parresia, de cuando la verdad duele, y creo que es importante que no nos cortemos, que tengamos esa capacidad artística, estética, antropológica para saber dónde estamos parados y qué queremos hacer con nuestro trabajo. Entonces, esto es un ejercicio, estimados artistas, de exceso de verdad. También se mamó. Bien, entonces, dentro de lo que podamos explorar en este proyecto, bueno, es qué le da valor a la vida en el norte de México. ¿Sí? Ya no hay más dioses, o los nuevos dioses, pues que son el capital, el Estado, o lo espectacular del yo, son suficientes para arraigarnos en la vida. ¿Qué está ahí operando en nuestra realidad? La aparición del amor, la aparición de una vida sin fundamento, aceptar con potencia esa caída. ¿Qué es lo que le da a la vida, valor a la vida? La lucidez en medio de la barbarie descarada. eh, Cómo buscar o cómo hacer que la vida se busque a sí misma en un contexto roto. Ahí está la obra de arte. Preguntarnos muy fuertemente, quizás momento de hacerlo, ya que ni la educación, ni el Estado, ni la fe lo van a hacer, si se ha derrumbado en el norte de México el concepto de humanidad. ¿Ok? Estas son las cosas a las que tenemos que aprender a llegar. Bueno, y esta pregunta se abre. Entonces, pues, ¿cómo vivir aquí en este sitio? En Reynosa o en Alemán. ¿Cómo vivir en Allende, Coahuila? ¿Cómo vivir en Ayotzinapa? ¿Cómo vivir en San Fernando, Tamaulipas? ¿Cómo vivir en la gente que vivía enfrente de donde colgaron ahí en los puentes en la carretera Laredo? ¿Cómo vivir? Esa pregunta se la tiene que hacer el artista. Créanme que la universidad no se la va a hacer. Entonces, bueno, hay algunas novelas que hablan de cómo vivir. Camus plantea las microfraternidades en La Peste y habla de ese mundo que pueden leer La Peste para ver cómo se cae el mundo y cómo lo va relanzando el que habla de arte. Entonces, esto es así, estimadísimos artistas, ¿no? Cierro esta pequeña participación para no agobiarlos y creo que hemos dicho las cosas que había que decir con esta fotografía de Gervasio Sánchez, un fotógrafo de guerra español que registró la guerra de los Balcanes. Esta es la biblioteca de los Balcanes que quedó destruida por un misil y él entró y bueno, lo primero que ve es y la registra y habla de esta crisis y elevación.
Muy bien, entonces, bueno, son mis datos, ya los conocen perfectamente. Nada, ese es el rollo que tenemos que explorar en una relación de lucidez, en una relación de exceso de verdad, en una relación más allá de juegos estéticos, ¿no? Es aprender a ver si la vida todavía tiene valor, es aprender a lanzar nuestros avatares con lucidez, es profundizar en la herida, es ver si los nuevos dioses funcionan contra el acceso a lo terrible, es ver si el concepto de humanidad se derrumbó en el noreste de México o no. Entonces, bueno, esta fue su clase de crisis. La pueden revisar, la voy a subir a YouTube y la voy a subir aquí para que la revisen cuando puedan. Y empecemos a meditar, empecemos a hacer un verdadero movimiento de reflexión de nuestra parte del mundo como documentación de la barbarie, que créanme que va a quedar como un documento muy, muy precioso y muy preciso, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, hemos sentido el miedo, hemos sentido la degradación, hemos sentido que tenemos que seguir vivos por cada quien sabrá por qué. Pero son las preguntas que nos acosan, nos van distinguiendo también estéticamente de otras partes de México, que es quizá también algo que necesitamos muy puntualmente en nuestra zona del mundo. Muy bien, muchas gracias. Esta ha sido su primer clase. Estaré atento a sus preguntas en el grupo. Y aquí está el primer intento de reflexionar todos juntos sobre México, crisis y elevación. Muchas gracias.